Bien, estábamos escuchando esta información preparada por la periodista Natalia Díaz. Otra de las noticias sobre las cuales estamos informando era un explicativo sobre los contenidos de la Ley de Empleo Público, que esperamos también abordar aquí con aspirantes a la presidencia de la República. Pero bueno, ya están con nosotros nuestros dos invitados de hoy. Nos acompaña don Federico Malabasi y también don José María Villalta. Con ambos vamos a hablar de uno de los temas que por supuesto son de interés público, además tema de campaña, porque ya varios candidatos se han referido a y tiene que ver con las posibilidades de que en nuestro país se exploten los recursos naturales, gas y petróleo y la propia minería versus el desarrollo de las energías limpias. Bueno, son las posiciones que hoy definitivamente enfrentan a los aspirantes a la presidencia de la República. Quienes apuestan, decíamos, por extraer gas y petróleo son de la tesis de que ayudaría a traer riqueza, generar empleos y nuevos impuestos, los cuales podrían usarse para llevar desarrollo al país. Y así lo han dicho algunos, como Rolando Araya, también del partido Costa Rica Justa, y Fabricio Alvarado de Nueva República. Pero bueno, mientras tanto, hay un proyecto que declara a Costa Rica como un territorio continental, y escuchemos esto, ¿no? Continental y marino, libre de exploración y explotación de combustibles fósiles, por lo que prohíbe el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones para exploración o explotación de carbón, petróleo y gas natural en territorio costarricense. Avanza esto en una comisión legislativa, ya hay dictamen, me corrige por aquí el diputado Villalta y aspirante de presidencial, si estoy diciendo, me estoy equivocando en ello, pero sí, yo creo que ya tiene informe de mayoría y bueno, ¿cuál es el punto aquí? Lo que es hoy un decreto que prohíbe la exploración y la explotación, que se ha mantenido, me parece, por 3 gobiernos, se convertiría entonces en una ley eventualmente. Y bueno, ahí también tiene participación el ICE, pero no quiero hacer más preámbulos, pero sí dejar planteadas algunas preguntas hacia dónde debe ir el cambio de la matriz energética. Probablemente estos dos candidatos nos van a hablar un poco de ello. ¿Se debe renunciar a los combustibles fósiles, sí o no? Entonces, ¿debe haber energías de transición, sí o no? Recordemos que el 31 de octubre arranca la reunión de la COP26 en Glasgow. El 31 decía, y bueno, la cumbre va a abordar, los expertos dicen que esta es la ventana para limitar el aumento de las temperaturas globales y evitar las peores consecuencias de esta crisis. Bueno, tema, y allá estará volando el presidente de la República, Carlos Alvarado, para este 31 de octubre. Gracias a ambos, bienvenidos. La gran pregunta, bueno, ¿debe haber o no debe haber exploración cuando ya sabemos que hay un proyecto allí? Pero bueno, todavía no se sabe si va a tener o no todo el apoyo de la Asamblea Legislativa. ¿Debe haber o no explotación de gas, petróleo? Buenas noches y bienvenidos. Y de oro y otros metales, sí. Y de oro y otros metales, correcto. Por supuesto que sí. ¿Por qué sí? Por supuesto que sí. Porque son recursos importantes para enfrentar la deuda que tenemos, porque son recursos importantes que en el caso del oro ya está siendo explotado como una tragedia ambiental en Cruzitas, en lugar de aportar riquezas y empleo para los costarricenses, porque son recursos importantes en la transición, porque permitirían aumentar el empleo, la empleabilidad. Recuerde que tenemos una altísima tasa de desempleo y es muy importante pensar en los que ahora no tienen, en esas madres solas que no tienen trabajo. Es importante aumentar la eficiencia y productividad, y eso solo con energía más barata en este momento, más abundante. Pueden usarse algunas de transición, y si tenemos gas natural, es un pecado no usarlo. José María Villalta. Bueno, definitivamente no, en primer lugar, y creo que es obvio, porque la humanidad se enfrenta ante una tragedia ambiental, que es la crisis del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles. Costa Rica no tiene reservas comprobadas de gas natural y de petróleo, y en este momento es una industria en declive, una industria altamente contaminante, pero es una industria en declive en la que el país no tiene emergencia. Podría tomar hasta 40 años desarrollar esa industria en el país con altas inversiones y altos costos, porque ni siquiera tenemos la ubicación de dónde podrían estar esas supuestas reservas.
pero sería un crimen contra la humanidad en estos momentos. Un país como Costa Rica, que tiene las riquezas naturales, la biodiversidad, las fuentes de agua, que ese es nuestro verdadero petróleo, nuestra verdadera riqueza, nuestros bosques, nuestra biodiversidad, nuestras fuentes de agua, destruir eso para incursionar en una actividad tardíamente cuando todo el mundo está migrando hacia energías alternativas, cada vez los bancos financian menos esto, sería entrar a competir en un mercado en el que no tenemos experiencia, cuando donde sí tenemos experiencia es en el desarrollo de fuentes alternativas de energía, como en el sector eléctrico, tenemos experiencia en el turismo sostenible, tenemos experiencia en la agricultura, tenemos experiencia en otros usos de los recursos naturales que son incompatibles con la extracción del petróleo y del gas, porque implica destruir nuestra riqueza natural. Fíjese, por ejemplo, que para extraer el gas natural hay que usar las técnicas de la fracturación hidráulica, que implica un daño irreparable al subsuelo. En Costa Rica nuestros principales reservorios de agua están en el subsuelo y eso implicaría poner en peligro esa riqueza natural que genera empleos, porque la biodiversidad genera empleos, el turismo genera empleos y más bien habría que invertir nuestros escasos recursos en acelerar el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Federico Malavasi. O sea, no tenemos que gastar nuestros recursos, se dan concesiones, los recursos vendrán, no tenemos que financiar a nadie, pero lo más criminal con la humanidad es el hambre y tenemos un 30% de gente en desempleo y es como el mismo caso del oro, lo más criminal es lo que está pasando, el impacto ambiental en Cruzitas es una tragedia ambiental en la que nos han metido y no podemos ignorar la cantidad de toneladas de oro que salen ilegalmente en nuestro país, podrían servir para pagar deuda, podrían servir para generar mucha riqueza en nuestro país, eso es lo que es criminal. Nosotros, si producimos contaminación en el efecto global, será como el 0.02, si no menos, y en este momento, además, es un pecado maltratar a nuestro pueblo en busca de ciertos ideales. Se puede usar transición y la exploración no produce... ¿Qué tipo de transición cree usted, Federico Bueno, el gas Malavasi? natural es una energía más limpia de transición y nos sirve muchísimo para lograr empleabilidad, para que las industrias sean más eficientes, para que sean competitivas. Si no somos competitivos, no vamos a vivir de la biodiversidad. Y yo no veo que haya sido nada bueno Cruzitas. Es un desastre ambiental. Y no veo que el hambre sea bueno ni sea buena para la humanidad. Ese es el crimen contra la humanidad. Se dice me llamó la atención en un artículo del semanario Alan Astorga, dice que exista potencial no significa que haya en ningún momento yacimientos de petróleo o de gas natural identificados o comprobados en el país. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, si eso fuera cierto, entonces, digo, ¿para qué brincar tanto si el piso está parejo? ¿Cuál es el problema de dejar que la gente explore? ¿Cuál es el problema? Y del oro, ¿qué pasó? ¿Verdad? Es que estamos hablando de la explotación de los recursos naturales, sabemos que son finitos, pero digamos el caso de Noruega, que ha sacado con tanta ventaja el petróleo y que ahora ha pagado sus deudas y que tiene una sociedad más desarrollada, es que me parece que estamos como con calenturas ajenas y no estamos pensando en nuestro pueblo, en la empleabilidad, en la riqueza y en lo que tenemos que hacer para nosotros. ¿Cuáles son esas calenturas ajenas, don Federico? Bueno, cumplir unas metas globales y estar sacando una banderita. ¿La descarbonización? Sí, es una meta importante, pero lleva transición. No tenemos que ganarle a nadie en eso, tenemos que ir a hacerlo bien, pero no podemos hacerlo a costa del hambre del pueblo, no podemos hacer a costa de la tragedia de Cruzitas. Y además, explorar es otro negocio, dejemos que se haga el negocio de la exploración para estar... En lugar de batear, de que sí existe, de que no existe, dejemos que se explore. ¿Quién haría esa exploración y esa...? Se concesiona. Lo que pasa es que en los dos intentos que se ha hecho, una ni se firmó la concesión y además han mantenido una moratoria que yo estimo que es bastante jalada del rabo, una moratoria ahí por decretos. Una moratoria que está a punto de ser, podría ser ley, Federico. Sí, si se convierte en ley tendríamos, yo pues insto a los diputados a no votarla, yo sé que a José María no lo voy a convencer de esto, pero insto a los diputados a no votarla, a pensar en el futuro del país, a pensar en esas deudas que han aprobado y que tenemos que enfrentar. Yo pienso en mis nietos que ya están endeudados sin siquiera entrar a la escuela, es como un crimen, ese es el crimen. José María Villalta, me gustaría poner aquí unos datos que dio Roberto Dobles, o que cita más bien Rolando Araya, dados por Roberto Dobles, el ministro de Ambiente y expresidente ejecutivo de Recope en el 78. Él dice, que las reservas potenciales de gas y petróleo en este país podrían alcanzar entre 400.000 y 500.000 millones de dólares. ¿Cree usted que estos datos estén
sean reales y que, bueno, que esto podría también generar, en el país haya 6.000 millones de dólares en cobre, afirma. Eso no es cierto, eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? No es cierto porque todas las exploraciones que se han hecho exploraciones, por ejemplo en el Caribe Sur, que se consideraba que era una de las zonas con mayor potencial, y todos los pozos que se han perforado no han demostrado la existencia de petróleo ni de gas natural. Esas estimaciones no tienen un fundamento real porque toda la investigación que se ha hecho no ha comprobado la existencia de esas reservas. En este momento en el mundo existen reservas probadas por al menos 1.8 billones de barriles para abastecer el mercado mundial por 50 años. Costa Rica, nos dice Federico, que va a entrar a explorar a través de concesiones. Ya en el país se han dado concesiones, por ejemplo la de la empresa Harken Energy, que ni siquiera logró la aprobación de un estudio de impacto ambiental, porque resulta que nuestros ecosistemas son muy distintos a los de Noruega o a los de los países árabes. Tenemos otras condiciones naturales, otra riqueza que hay que proteger, que hay que resguardar. Tenemos una ley de hidrocarburos, que es una ley leonina, además, que establece todas las condiciones para las compañías extranjeras, casi que al país lo que le dejan son migajas. Entonces, habría que empezar de cero en una industria que está en decadencia a nivel mundial. Ya los bancos internacionales ni siquiera quieren prestar para industrias de extracción de petróleo y de gas, y más bien todo lo que se está financiando es en lo que Costa Rica tiene potencial. Lo que nos propone el señor Malavasi es como que hagamos el esfuerzo de incursionar en la producción de teléfonos de disco o en poner una fábrica de cassettes, cuando ya esas son tecnologías desfasadas, y aquí lo que hay que hacer es invertir nuestros escasos recursos en lo que hacemos bien. ¿Qué hacemos bien en Costa Rica? Aprovechar los beneficios de la biodiversidad, eso genera empleos, aprovechar el turismo, aprovechar la agricultura sostenible, y en la matriz energética tenemos algo que no tiene ningún otro país en el mundo, que es haber logrado prácticamente el 100% de nuestra matriz eléctrica a través de fuentes renovables. Ahí tenemos ya el proceso de transición para dar el gran salto hacia fuentes de alternativas de energía como el hidrógeno. ¿Qué se necesita para producir hidrógeno? Por ejemplo, se necesita agua. Mucha agua. Se necesita electricidad, mucha electricidad, y obviamente una inversión importante en la tecnología que son los electrolizadores. Pero para que eso sea rentable se necesita poder disponer de esta electricidad y de esta agua. Costa Rica tiene eso. Incluso otros países como Alemania, que tienen más capital, no tienen las condiciones privilegiadas que tiene Costa Rica. Entonces, ahí hay que invertir. Perfecto. Nos proponen invertir en el petróleo, que tiene altos riesgos ambientales. No es que de la noche a la mañana se van a generar empleos, se van a destruir empleos. Bueno, si el potencial de nuestro país es el aprovechamiento de esa biodiversidad. Vamos a hacer, y tengo más preguntas para ambos, pero queremos escuchar qué dicen los y las costarricenses en un Vox Populi que hicimos. Escuchemos. Bueno, don Ronald, saber si usted está de acuerdo con la explotación de petróleo, oro y gas natural en el país. Sí, definitivamente sí estoy de acuerdo con la explotación del gas, del oro y del petróleo. Creo que el gobierno debería invertir en esas áreas para desarrollar más el país. No estoy de acuerdo porque de hecho se va a masacrar la naturaleza, y el cambio climático dice que hay que sembrar árboles y cuidar los animales y no destruir lo que ya tenemos, que es una belleza natural. Bueno, no estoy de acuerdo porque primero que los recursos naturales son explotados y eso no sirve para el medio ambiente. Aparte que también hay personas que supongo que les pagan muy poco. Yo sí estoy de acuerdo con la explotación, pero más que todo lo que es gas natural. De petróleo no tanto, ni el oro no tanto. Porque el petróleo, el gas natural sirve mucho para lo que es las cocinas de la gente que cocina con cocinas de gas, dicho sea de paso, que cocinan con eso. Entonces es mucho mejor economía para la gente de las casas de clases bajas. Me gustaría reacciones muy rápidas de ustedes sobre estas opiniones tan interesantes y tan diversas. Don Federico. Bueno, don José María Villalta. Yo estimo que hay un idealismo, algunos que no quieren explotar los recursos, y un realismo en quienes sí los quieren explotar. José María Villalta es idealista en esta propuesta. Dice que ya esta era está terminando, la de los combustibles fósiles.
Esa era terminará. Que ya no prestan, usted lo ve así, que ya los bancos no están interesados en prestar. Bueno, a ver, es que el tema es, demos las concesiones para exploración, y a ver, ellos conseguirán el dinero, nosotros no tenemos que invertir ni un 5, es que esa es la falsedad, ¿verdad? Nosotros no tenemos que invertir en esas cosas, demos las concesiones. ¿Por qué no dejamos a los particulares importar gas natural? Por ejemplo, ahora le están dando en este proyectito de ley todas las cositas a Recope, como si Recope fuera un bienhechor nacional, es un malhechor nacional. Y después, el tema de la matriz en el ICE, pero la electricidad es más cara que en otras partes, no es competitivo y es apenas un 33% en la matriz energética. Y cuando se van a hacer grandes proyectos, aparecen los conservacionistas a que tampoco represas se pueden hacer. Nos están metiendo en una trampa. O sea, el país necesita energía abundante, barata, ser productivo, y ese 30% de la gente, donde hay muchas madres solas sin empleos, necesita empleos. Y con estos costos de energía, y con estos monopolios públicos, y con las políticas del ICE, y con tanto tema prohibitivo, no vamos a progresar, ¿verdad? Y todas las otras cosas para renovarnos también, eso es como una gran hipocresía. Gastaríamos plásticos de otros países, petróleo de otros países, entonces es como una gran hipocresía. O sea, libre de petróleo, pero seguimos usando carros, libre de petróleo, pero seguimos usando productos que sí queman petróleo o que sí usan petróleo en su producción o manufactura. Entonces, tenemos que ser más consistentes, y lo consistente es que la gente pueda ganarse el sustento con su trabajo honrado. Bueno, como yo sé que a Federico no le interesa el tema de la crisis ambiental, de la crisis ecológica, que ya sería un motivo suficiente, él lo llama idealismo, pero es un asunto de supervivencia para la humanidad. Estamos destruyendo este planeta. Si no actuamos contra el cambio climático inmediatamente, vamos a destruir este planeta, y ahí no va a haber ni economía, ni riqueza, ni nada, porque no va a haber vida, no va a haber planeta. José María, perdón, yo sé que eso no les interesa. Perdón. Yo sé que eso no les interesa. Yo sé que a usted, perdón, pero José hablemos María, de economía. Yo sé que a usted sí le interesa la gente. Concentrémonos en la economía. No, pero yo no voy a usar ese recurso suyo. Es un recurso muy bajo. Sí me únicamente interesa el ambiente, por supuesto. Y yo sé que a usted sí le interesa el empleo de la gente. No voy a apostillarle que no le interesa. Porque creo que debemos ser más leales en argumentos. Bueno, porque eso decir que yo sé lo que el otro piensa es una mentira. Es una hipocresía, es un recurso muy bajo. No, le estoy diciendo que es idealismo. Y no lo estoy diciendo peyorativamente. Creo que quedó claro que no era peyorativamente. Hablemos de la economía. A mí me parece bien que hablemos de la economía. Adelante. En estos momentos, la matriz energética está cambiando, la matriz eléctrica está cambiando, cada vez va a ir creciendo más la generación distribuida. Acabamos de aprobar una ley en la Asamblea, por ejemplo, que promueve el uso de paneles solares, donde la gente va a poder desarrollar, la gente que puede hacer esa inversión va a ir desarrollando sus paneles solares, y eso está bien. Nosotros tenemos un gran potencial todavía, por ejemplo, en la geotermia. Hay un préstamo aprobado que el gobierno no ha querido poner en práctica para desarrollar nuevos proyectos geotérmicos, que también es una energía de mucho menor impacto, mucho más segura. Entonces, la matriz eléctrica va a ir migrando, la demanda de electricidad se va a atender cada vez más a través de la generación distribuida. ¿Será la geotermia o será más bien lo solar, la geotermia y lo solar, más que los proyectos hidroeléctricos grandes, que ya el país ha hecho unos? Entonces, vamos a tener una oferta eléctrica de proyectos que ya hemos pagado, que se pueden usar inteligentemente, se pueden canalizar inteligentemente, invirtiendo en investigación y en la regulación adecuada para desarrollar fuentes alternativas como el hidrógeno. Hace unos años era demasiado costoso el hidrógeno, pero eso ha ido cambiando rápidamente, como pasó con los paneles solares, ha ido cambiando más, porque lo que hay que hacer en Costa Rica es cambiar la matriz energética del sistema de transporte. ¿Pero cree usted que ha bajado los costos suficientes todavía? Pero en los próximos años va a bajar. Carros eléctricos todavía tienen un costo muy alto. Todavía no, pero... ¿Cómo se hace ese salto en garrocha, esa transición? Hay que invertir en investigación. Hay que invertir en investigación, y no lo podemos hacer si los escasos recursos los despilfarramos en la aventura petrolera, que es un fracaso para Costa Rica, porque no es cierto que nada más damos una concesión y que vengan a explorar y hacer lo que quieran en el país. No, si quisiéramos desarrollar una industria petrolera tardía, habría que invertir en toda la infraestructura que se requiere. La Dirección de Hidrocarburos solo existe en el papel. Habría que invertir en toda la capacitación y todo lo que se requiere para fiscalizar eso bien. Igual tendría altos impactos ambientales. Vean lo que pasó con la petrolera Harkin, a la cual le dieron una concesión y sencillamente no logró presentar un estudio de impacto ambiental para explorar petróleo en el Caribe Sur de Costa Rica, porque resulta que la riqueza natural del Caribe Sur es tan preciada, tan
tan valiosa que no habría forma de poner una plataforma petrolera y no destruir esa riqueza natural. Entonces, tenemos que tomar una decisión estratégica. ¿Vamos a invertir en una industria contaminante, una industria que está en decadencia, o vamos a invertir en serio en la investigación que se requiere para desarrollar fuentes alternativas como el hidrógeno que nos permita cambiar nuestra matriz energética en el transporte? Costa Rica podría convertirse en un centro mundial de desarrollo de fuentes alternativas como el hidrógeno, porque tenemos todas las condiciones. Tenemos agua, tenemos una matriz eléctrica sana, basada en fuentes renovables. ¿Los recursos los tenemos? Y podemos financiar investigación que nos permita acceder cada vez más a esas tecnologías. No los tenemos. En este proyecto pero de ley... dice que la concesión ha sido un desastre, dice José María Villalta. No tenemos los recursos, pero la concesión ha sido un desastre, Federico Manavasi. Y más desastre es Recope, que le quieren endilgar estas cosas, lo cual sería un verdadero Creo que ya desastre. Recope está fuera de ese, que está No, ese en la LICE. ley esta le están metiendo Recope. No, con esta no está. Está en otra, Bueno, eso de otra, es en parte esta de lo no mismo. está. A ver, hablemos de economía, creo que es muy importante. Las concesiones, dice José María Villalta, Sí. han sido un fracaso. Bueno, y a ver, por otro, ¿hay recursos o no hay sí. recursos para hacer inversión? Hablemos de economía. El LICE está bajo un plan de salvamento porque resultó un fracaso económico. Y están viendo a ver que no puede pagar la deuda y en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley a ver cómo se le hace un plan de salvamento al ICE. No obstante eso, las tarifas del ICE son más caras y tienen a nuestra industria sin competir. Entonces, hablemos de economía. La electricidad alcanza más o menos un 33% de la matriz energética, de manera que habría que cubrir 2/3 partes. Hablemos de economía. Un 30% de la población está en desempleo por una gran crisis económica. Hablemos de economía. Necesitamos, y así lo dicen los industriales, energía abundante y barata. Y entonces en este momento se subsidia el búnker, que es de lo peor, ese es el statu quo en este momento, y lo que piden es tener acceso a la exploración de gas y a la importación de gas natural. Hablemos de economía. Necesitamos energía abundante y barata. Ese es el punto. Hablemos de competitividad. Esto es energía. Necesitamos poder competir y que las industrias no se vayan. Necesitamos dar seguridad a los inversionistas en Costa Rica. Hablemos de economía. ¿Cuánto se están robando de crucitas y cuál es el impacto ambiental de crucitas? Hablemos de economía. ¿Cuántas toneladas de oro se han ido fuera del país? Hablemos de economía. ¿Cuánto significa la deuda pública? ¿Y cuánto de eso habríamos podido pagar con el oro que se están robando? Hablemos de economía. Hablemos del ambiente si quieren también, ¿verdad? Hablaban del tratamiento industrial del cianuro y ahora todo está contaminado con mercurio, ¿verdad? Y el mercurio puede llegar a arsénico. Hablemos del ambiente, veamos crucitas. Este es el resultado de estos cantos. Estos cantos no están funcionando. Yo quiero una reflexión, sí, José María Villalta, sobre el tema pero tenemos otra información, ya vamos con la reacción de Crucitas, que tiene que ver también un poco con, detrás del dato, porque resulta que el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica hizo dentro de su encuesta más reciente de agosto, consultó sobre este tema y veamos esos datos. El 49% de la población costarricense está a favor de la prohibición de la explotación de petróleo y el gas natural. Hablemos de la doble moral en el país. Decimos no, pero de igual manera seguimos usando petróleo. Muchos diputados están a favor de que nosotros empecemos a explotar nuestras tierras. Sabiendo que damos una imagen ante la sociedad internacional de resguardo de la naturaleza y toda esta búsqueda de otras energías renovables. Traemos petróleo de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, en buques que contaminan más. Entonces eso significa decir, no ensucio mi patio, pero ensucio el del vecino, y eso no se vale. Lamentablemente, este proyecto de ley va en contra de todo lo que como costarricenses, activistas del medio ambiente, nosotros representamos. ¿Por qué no hacer lo que hace Noruega, líder mundial de la ecología? Ellos explotan su petróleo y su gas y significa el 20% del PIB. Nosotros debemos poner como prioridad la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres. Reprodujeron casi lo que están aquí debatiendo dos aspirantes presidenciales y esa es una encuesta, la más reciente, agosto, tiene que ver con datos de 49-46, muy pareja la opinión pública. José María Villalta, si quiere referirse a estos datos también, y bueno, usted también quería replicar el tema de Crucitas. Sí, quiero referirme... Y yo lo tengo también como pregunta. Quiero referirme a estos datos, quiero seguir hablando de economía.
es que no se vale poner solo una parte de la ecuación. Tenemos que hablar, por ejemplo, de los costos que significa para el país el impacto del cambio climático. La Contraloría ha hecho una estimación de los últimos 12 años y estamos hablando de 2.200 millones de dólares en 12 años de costos de infraestructura por eventos, daños en la infraestructura pública por eventos que tienen que ver cada vez más con el problema del cambio climático. Tenemos que hablar también del valor que tiene nuestra biodiversidad. Estos proyectos de industrias extractivas que nos quieren promover o la extracción de gas natural a través de la técnica de la fracturación hidráulica implica destruir nuestros ricos subsuelos de aguas subterráneas. ¿Qué pasa con Cruzitas, José María Villalta? Sí, Esto que usted hablemos de Cruzitas también. En Costa Rica no está prohibida la minería de oro. Tenemos minería de oro, por ejemplo, en Avangares, que es minería subterránea. El problema con Cruzitas es que la única forma de extraer ese oro son pequeñas partículas de oro por pequeñas cantidades de oro por tonelada de terreno. Entonces, la única forma de extraer eso es hacer una destrucción completa de montañas enteros para que sea una actividad rentable. No es lo que están haciendo ahora coligalleros de minería ilegal, que yo estoy de acuerdo que eso debe regularse. El gobierno ha permitido que ahí ingresen actividades de minería artesanal ilegal, pero eso no es ni comparable con el daño que hubiera provocado el proyecto minero que se quería hacer, que se cayó porque le otorgaron una concesión ilegal. ¿Y qué hacer entonces con Cruzitas? En Cruzitas hay que primero recuperar la seguridad, porque el gobierno ha permitido que se den actividades ilegales. Hay que aprovechar los recursos de la indemnización que está en trámite, en discusión por los daños ambientales causados, para comprar esa finca y hacer proyectos de desarrollo viables, sostenibles, porque lo que está prohibido en Costa Rica, y eso es una falacia que yo quiero aclarar, no es la minería de oro, es la minería metálica a cielo abierto, por el impacto que tiene sobre nuestros suelos, sobre nuestras fuentes de agua, sobre nuestros bosques, que son la riqueza. Y sí, hablemos de economía, calculemos el valor que tiene nuestra biodiversidad y los empleos que genera la biodiversidad en actividades de turismo, en servicios ambientales, en todos los beneficios que genera para la industria farmacéutica, para la agricultura. Esa es la gran riqueza que tiene este país y eso es incompatible con industrias extractivas. No van a venir los turistas al Caribe Sur a ver la plataforma petrolera puesta ahí. Entonces, cuando queremos decir que de aquí a 40 años vamos a generar muchos empleos con la extracción del gas natural, que no es cierto eso, porque, repito, es una industria en decadencia y más bien ahí seríamos furgón de cola de esa industria en decadencia, mientras que en otras cosas, en fuentes alternativas podemos ser punta de lanza. Cuando queremos hablar de eso, tenemos que hablar también de las externalidades ambientales, económicas y sociales que generan estas industrias extractivas y que implican pérdida de empleos por mucho más de los que supuestamente generarían. No. Pérdida de empleos por mucho más, dice José María Villalta. No es cierto, pero también es una falacia. ¿Usted qué haría con Cruzitas, sí, Federico? Ya le digo, es una falacia comparar los daños del calentamiento global con lo que impacta a Costa Rica. Ya le dije, 0.02%. O sea, eso es una falacia. Ese daño no obedece a lo que hacemos nosotros. Incluso una gran parte de los problemas ambientales en el mundo no responden a la acción humana. Midamos los efectos de un volcán. Por explotar el oro, explotar el gas, sería congruente con Cruzitas, la inmediatamente hay que poner orden. País. Cruzitas, inmediatamente poner orden. Hemos clamado por eso. ¿Y qué significa poner orden? Poner orden es sacar a todos los ilegales que están allí. Y si estuviera bueno, en eso coincidimos. Sí. En ese punto coincidimos. Bueno, solo que yo no estoy en el gobierno, usted sí está en el gobierno. No, no es cierto. No, perdón, los tres poderes no forman el gobierno junto con el pueblo. Eso es lo que dice la Constitución. Le hemos planteado al Poder Ejecutivo. Ok, porque cuando yo estaba ahí en la Asamblea Legislativa no paraba de clamar y me le oponía a Abel Pacheco en todas las tonteras que hacía. Lo recuerda usted que estaba de asesor del PAC en aquel tiempo. Le hemos planteado diversas acciones y solicitudes y gestiones no lo oigo, pues, y recursos al gobierno. Ponga un cachiflín para que paren eso inmediatamente. Para que ponga orden en la zona. Importante eso, porque primero hay que recuperar la soberanía. El daño ambiental es mucho más grande que lo que piensa don José María. El tema del amalgamiento donde usan mercurio ha producido una tragedia ambiental muy grande. No sé si comparable con las visiones que tiene él apocalípticas de la explotación industrial, pero es un daño muy grande a los vecinos también.
el daño es terrible, el impacto social, recuerde que ahora cuando medimos todo el tema ambiental también vemos el impacto social, ha sido terrible, terrible. Todo lo que está pasando ya ha Por sido eso no es terrible. congruente con la imagen de Costa Rica. Y sería Por supuesto congruente, que no. y sería congruente con la imagen de Costa Rica explorar y explotar petróleo y gas. Bueno, yo no veo que haya afectado la imagen de Noruega, la utilísima explotación petrolera que hace. No veo que haya sido incongruente con Noruega, has tenido como un campeón, es un país campeón. No veo por qué nos ponemos allí la peor bandera. Si somos capaces de hacer las cosas bien, por supuesto, no bajo el esquema de ICI y Recope. Esas son unas ocupaciones públicas que tienen al país en una crisis en este momento. O sea, enfrentar el tema de salvamento del ICE y pensar que el futuro anda por allí es una incongruencia. Es una incongruencia, es una deuda soberana que tendremos que pagar todos. Y luego, pensar en remontar la matriz energética a punta de estas cositas y de paneles solares no es compatible en este momento. O sea, no da. Aunque esa sea, digamos, la lectura, el norte, el rumbo marcado dentro de las cumbres que hemos tenido y de cara ahora a la cumbre pues sí, COP26 en Glasgow. Juegan con mucho optimismo y ponen unas cosas y la realidad costarricense es otra. La realidad costarricense es de hambre y lo más depredador y lo más insostenible es el hambre de la gente y tenemos una verdadera tragedia en nuestro país. Es que 30% de desempleo, yo no sé cómo no lo están 23, viendo y eso solo se puede acometer con energía. Los inversionistas, la industria clama por tener energía abundante y barata y no la tenemos, nos estamos castigando en pro de unas metas que no nos están dando, eso no le da de comer a la gente en este momento. Por supuesto que hay que tener las metas ambientales a la vista, pero hay que armonizar, no ponerlas delante de la gente, hay que pensar en la gente primero. No, promover la explotación petrolera en Costa Rica no es pensar en la gente, es más bien causarle un daño a la gente, porque implica destruir empleos, implica destruir las riquezas naturales que tiene Costa Rica. La comparación con Noruega no es de recibo. Noruega empezó con la exploración petrolera hace muchos años, desarrolló una experiencia en otras condiciones mundiales. Hoy esta es una industria que está en decadencia, los bancos no están financiando estas actividades, más bien hay un retiro paulatino. Costa Rica tendría que empezar de cero. Se estima que empezar de cero a montar una industria petrolera puede tomar 40 años, cuando todas las estimaciones nos indican que dentro de 50 años el consumo y la demanda de petróleo se va a disminuir producto del problema gravísimo del cambio climático y que las políticas están girando a nivel mundial hacia el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Si queremos generar empleos en serio y no empobrecer a la gente con las industrias extractivas, lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que hacemos bien, fortalecer y apoyar el turismo, el aprovechamiento inteligente y sostenible de nuestra biodiversidad y meternos en serio porque podemos ser punta de lanza a nivel mundial, podemos ser pioneros a nivel mundial porque somos uno de los pocos países, si no el único, que tiene ya una matriz eléctrica basada prácticamente al 100% en fuentes renovables de energía. Nuestro problema está en el transporte, pero podríamos convertirnos en un centro de investigación mundial y de desarrollo de fuentes de energía como el hidrógeno, atrayendo inversiones sanas, atrayendo inversiones verdes, atrayendo fondos internacionales que hoy están financiando esto, pero nos quieren poner a financiar una actividad como el petróleo, que ya nadie la está financiando y que está causando un daño ambiental que pone en peligro la supervivencia de la humanidad.